Estamos contentos y alegres, ¿no? Ya estamos prácticamente, aunque es un poquito, este año Acción de Gracias vino un poco adelantado en el calendario, y todavía estamos en el 26 de noviembre, pero ya estamos en temporada navideña, ¿no? Y al que le gusta la Navidad, en noviembre ya es Navidad, ¿verdad? La otra semana estaremos cantando unas canciones navideñas hasta llegar a ese día precioso de la Navidad y bueno, gozarnos y celebrar que Jesús ha nacido, que este tiempo sirva para tú pensar en ese maravilloso regalo, el regalo más grande que el ser humano ha podido recibir en su existencia, que es el regalo de Cristo, es el regalo del Mesías prometido. Y eso es precisamente lo que en este tiempo navideño tenemos tú y yo que pensar. Hay muchas cosas lindas que culturalmente se celebran y son esos símbolos navideños, ¿verdad? Que los arbolitos y todo lo demás. Pues también gózate, alégrate, ¿verdad? En este tiempo y disfrútalo. Y si te gusta dar regalos, pues ponme en la lista, amén. Ponme en la lista de, te tengo que dar un regalo al pastor. ¿Por qué? Porque es Navidad y a él le gusta. Amén. Así que dalo también. Y si te gusta recibir regalos, pues prepárate así con los brazos abiertos, ¿verdad? Que te van a venir muchos regalos. Pero en fin, estamos ya iniciando la Navidad y el centro de la Navidad es Jesús. Él es el centro de la Navidad. Bueno, Él es el centro de todo. Pero obviamente en un tiempo como ahora es Jesús el centro de la Navidad. Por lo tanto, hemos titulado este mensaje Jesús, nuestra Navidad. Nuestra Navidad es precisamente como ese establo allá en Belén de Judea, en donde Jesús nació. Tu corazón y mi corazón es como ese establo donde Jesús nació y nos dio vida. Y esa es la idea, ¿no? Que tú y yo en Cristo podamos nacer de nuevo como Él nació, ciertamente no solo en ese día en el pesebre, sino realmente también en ese día cuando 33 años después de la cruz del Calvario, Él resucitó al tercer día y Él vive hoy. Ahora, yo quiero que vengas conmigo al Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, versos 18 en adelante, aunque nos estaremos concentrando en el versículo 23. Pero Mateo capítulo 1, versos del 18 en adelante, lo voy a leer yo todo, pero vamos a poner nuestro corazón y nuestra atención en el verso 23, cuando dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Ahora, esto es bien importante porque el nacimiento de Jesús, la Navidad, no es una fábula. Es decir, no es una historia de fantasía, no, es verdad, es un hecho histórico. Eso es bien importante. Entonces dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, es decir, comprometida con él, el matrimonio no se había consumado. Antes que se juntasen, dice, se halló que había concebido ¿de quién? Del Espíritu Santo. Eso es bien importante para nuestra fe. Nuestra fe en Cristo tiene valor porque creemos de que Jesús nace de una virgen, de la Virgen María, un vientre virgen, en donde ningún hombre había puesto su semilla, sino que fue el Espíritu Santo quien puso su semilla en el vientre de María, y desde allí Jesús nace. Dice entonces que José, su marido, con el cual ella estaba comprometido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, es decir, en dejarla secretamente, he aquí un ángel del Señor le apareció a José en sueños y le dijo: mira, José se mueve. Cuando el Señor está queriendo hacer algo con nosotros, Él se encarga de que tú y yo lo sepamos. El Señor no es tímido. Ahora, esto es bien importante. Él no es tímido y usualmente no va a usar a nadie para decirte algo a ti.
Uno de los grandes problemas que ahora existen en las iglesias es que todo el mundo está buscando a ver quién le dice palabra, quién le da palabra. Mira, eso hay que quitárselo de la cabeza y de la mente. Tú no andes buscando quién te da palabra. Busca que Dios te hable a ti. Amén. Él no es tímido. Él no es tímido. Él no necesita, bueno, yo no sé quiénes entienden esta expresión. Él no necesita tecomates para nadar. O sea, él no necesita salvavidas para nadar. Él no necesita ayudas para poder nadar. Él habla contigo. Y esto soy sincero, él ni siquiera me necesita a mí para hablarte a ti. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Y qué bueno, porque imagínate que yo no estuviera, el mensaje se queda sin darse. ¿Verdad que no? El Señor te habla a ti. Y gloria a Dios. El hecho de hoy yo de estar hablándote a ti la palabra de Dios es un privilegio para mí. Y bueno, y gloria a Dios, porque es de bendición en tu vida. Pero que el Señor quiera decirte algo a ti no depende de mí, qué bueno, sino que depende del Espíritu Santo que habita en ti. ¿Y cuánto le dan gloria al Señor por eso? Entonces el Señor hablaba así con José y le dijo a José: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. O sea, es decir, el Espíritu Santo le dijo a José que era de él mismo lo que estaba engendrado en María. Y dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Mira, por eso la iglesia se llama así, que traducido es, como dice, Dios con nosotros. Y dice en el 24: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, es decir, a María, y para formar un hogar, pero sin conocerla. Pero no la conoció, dice, hasta que dio a luz a su hijo primogénito, es decir, a su primer hijo, y le puso por nombre Jesús. Jesús, que significa salvación, y es la forma griega del nombre Josué. Si alguien se llama aquí Josué, pues esa es la versión hebrea, pero también es Jesús. Es decir, Josué y Jesús es lo mismo. Entonces ese es el nombre en el cual el Señor decidió que su hijo en esta tierra estuviese. Ahora, Jesús es nuestra Navidad. Ahora, pensemos y concentrémonos en el versículo 23, en la primera parte, cuando dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Cuando tú y yo leemos y leemos esa expresión, nos estamos dando cuenta que el Señor está diciendo lo siguiente: que en ese momento pasará algo imposible para los hombres. Dice: he aquí una virgen concebirá. Es decir, en su vientre iniciará la vida de un hijo. Para un ser humano eso es imposible si no es por la intervención de un hombre. Ahora, esto es bien importante para nosotros. ¿Por qué? Porque como en la conversación que tuvo María con el ángel en el Evangelio de Lucas, María le pregunta al ángel: pero ¿cómo será esto si no conozco varón? ¿Y cuál fue la respuesta del ángel cuando a ella? Y le dice: mira, lo que es imposible para los hombres, ¿qué le dijo? Es posible para Dios. Desde el inicio el Señor nos está diciendo a nosotros que Él es el Dios de lo imposible. Ahora, yo quiero preguntarte a ti, hermano y mi hermana, en esta mañana: ¿en qué dimensión vives tú? ¿En la dimensión de lo posible o vives en la dimensión de lo imposible? ¿En qué dimensión vives? ¿En la dimensión de lo posible
o la dimensión de lo imposible. La humanidad, el ser humano natural, común, que no conoce a Cristo, vive en la dimensión de lo posible. Lo posible, en la dimensión de lo posible, es lo que tú puedes hacer. Lo que tú puedes hacer. Ahora, ponte a pensar qué es lo que tú puedes hacer. Y si tú y yo somos sinceros, lo que tú y yo podemos hacer es poco. Poco. Ahora que venía manejando y entrando ahí en el Turnpike, hay una parte en las cuales los carros que están en la derecha quieren ir a la izquierda y los de la izquierda quieren ir a la derecha, y uno que quiere ir al centro algunas veces se encuentra con los dos al frente, y uno tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en un momento todo puede cambiar. En un momento todo puede cambiar. En un momento tú y yo podemos sentirnos como los dueños de este mundo y que todo es posible para nosotros. Pero solo pasa algo y todo eso cambió. Entonces, cuando la persona vive en la dimensión de lo posible, vive en la dimensión de lo que es capaz de hacer. Y el Señor quiere que tú y yo vivamos en la dimensión de lo imposible, en la dimensión en la cual ni tú ni yo somos capaces de hacer algo, pero el Señor quiere hacerlo y Él lo hará. Yo te invito a que le digas al Señor: Señor, ayúdame a vivir en tu dimensión, en la dimensión de lo imposible. Esa fue la invitación del ángel a María. Mira, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios quiere ayudarte a que tu mente y tu corazón sea transformado por el poder de la fe. Cuando tú y yo somos capaces de creerle a Dios, María fue capaz de creerle a Dios. Y Dios hizo algo grande en ella. Hizo lo que era imposible. Es decir, quedar embarazada sin conocer varón. Y ese es uno de los principios fundamentales de nuestra fe. Por eso tú y yo es muy importante que entendamos el verdadero significado de la Navidad, que va más allá de los símbolos culturales, sino que Dios quiere que lo atemos como eso que realmente corresponde, que es la base de nuestra fe. Mira lo que dice en Romanos capítulo 8, verso 28, un versículo que a todos nos gusta y que Dios quiere que nos guste para que lo vivamos. Mira lo que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, yo te pregunto, ¿amas tú a Dios? Amén. A los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien. A María le tocó creer eso. Y cuando lo que leímos ahora en este pasaje de Mateo, nos damos cuenta que eso que le estaba pasando a ella, sí, es lindo, es maravilloso, pero no era fácil. ¿Por qué? Como dice aquí la palabra que leímos, que José era justo y no quería avergonzarla. Porque todos allá en Nazaret, de donde ellos eran, todos ellos sabían que José y María estaban desposados, pero el desposarse es como el compromiso que ahora una pareja adquiere. Se comprometen, pero todavía no son pareja, todavía no viven juntos, todavía esta mujer no puede quedar embarazada. Pero lo que sucedía ahora, que María estaba embarazada. Y José se entera y no es fácil. No es fácil. ¿Por qué? Porque quien recibió el mensaje de parte del ángel fue María. Y no se lo dijo a nadie. Y quien recibió el mensaje en sueños fue José, de parte del Espíritu Santo. Y no se lo dijo a nadie, sino que tuvo que creerlo. ¿Por qué? Porque aunque lo hubiera dicho, nadie lo creería. Nadie.
Yo recuerdo que conocí a una muchacha en la iglesia hace muchos años y ella tuvo su novio. Y su novio se llamaba Antonio. No, esa es una canción, ¿no? Y tenía su novio, ¿verdad? Y dice, y de repente supimos que le había salido su barriguita. Pero ella dijo, y tuvo valor de decirlo, ¿eh? Dijo, sí, yo recuerdo que estaba con mi novio y nos estábamos besando y de repente quedé embarazada. Ok. Y a todos nos los dijo. Llena. Si a usted le hubieran dicho eso, ¿lo creería? Obviamente no. Bueno, lo mismo pasó con María y José. Aunque lo hubieran dicho, no lo hubieran creído, porque era imposible. Pero cuando es de Dios, aquello que es imposible, para Dios sí es posible. Por eso dice aquí, para los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien, excepto quedar embarazada antes de casarse. De eso no está hablando acá. Todas las cosas les ayudan a bien, dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un plan para ti. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un proyecto de vida para ti. Y ese proyecto de vida es grande. Ahora, cuando decimos grande, tenemos que entender lo que el Señor dice por grande. Grande para ti. Grande para ti. Mira, todo lo que me pasa a mí personalmente es grande. Tal vez no sea grande para mi vecino, pero sí es grande para mí. El arbolito de Navidad más precioso de mi vecindario es el mío. ¿Por qué? Porque es mío. Entonces Dios tiene propósitos grandes para ti. Dios tiene propósitos preciosos para ti. Pero tienes que creer. Y el Señor está trabajando en esos propósitos en tu vida. Y en esos propósitos algunas veces vas a tener claro qué es lo que el Señor está haciendo, pero otras veces no lo vas a tener. Y cuando lo tengas claro, tienes que creerlo. Pero cuando no lo tengas claro, también tienes que creerlo. Ese es lo maravilloso de este versículo 28 del capítulo 8 de Romanos. ¿Por qué? Porque creemos de que todo lo que nos pasa en la vida nos ayuda a bien. Es decir, que todo lo que estamos viviendo hoy, aunque al presente nos duela, sabemos y entendemos que en su momento veremos la bondad de Dios en nuestra vida. Pero tenemos que mantenernos. Y María tuvo que mantenerse, y tú necesitas mantenerte. Tú necesitas mantenerte. Tú necesitas mantenerte firme en tu fe. María tuvo que hacerlo a pesar de los pesares. A pesar que seguramente tanto María como José tuvieron que resistir las miradas del pueblo. Y muchas veces tú y yo, en medio de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, tenemos que resistir las miradas de aquellos que no creen en Él. Pero tú y yo sí creemos en Él. Tú y yo sí le amamos a Él. Tú y yo sí confiamos en Él. Yo no sé qué está pasando ahora en tu vida. Yo no sé qué está sucediendo ahora en tu vida en la cual tú tengas que ejercer fe. Y el que te vea puede decir que estás loco o estás loca, están chiflados. Pero tú no. Creo que fue, no sé si esta semana o la semana pasada, que el candidato a la presidencia allá en Argentina, yo no sé si tú sigues la política, a mí me gusta la política, Javier Milei, ¿verdad? Para los que se hayan enterado, es el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei. Entonces, pero me gustó una frase antes obviamente de haber el ganado, porque él tiene un apodo, él tiene un sobrenombre popular. A él le dicen el loco, así le dicen a él, el loco. Y cuando uno lo ve,
Y cuando uno le escucha hablar, de veras, dice, ese hombre está fuera de sí. Ese sí está loco, ¿verdad? Porque parece loco, habla como loco y actúa como loco. Pero en una ocasión, uno de los periodistas le preguntó, usted está loco. Y él me encanta cómo definió la cosa. Mira, les dijo, la definición de la locura es esta, ¿no? De lo que yo estoy haciendo. Si todo lo que yo estoy diciendo al final no gano la presidencia, estoy loco. Soy iluso. Soy fantasioso. Si al final de todo lo que estoy haciendo no gano la presidencia, puedes llamarme un tonto. Pero si al final de este proceso político llego a ser presidente de Argentina, no estaba loco, ni soy tonto. Entonces, cuando tú y yo confiamos en el Señor, es lo mismo. Para los que no creen, probablemente podamos ser locos, podamos ser tontos, pero cuando esa bendición cae sobre nosotros, ciertamente sabremos que ni estamos locos ni somos tontos, sino que somos hombres y mujeres que tienen su confianza plenamente puesta en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores. Mira tu vida, mira tu vida. Puede ser que otros no te entiendan, pero si tú sabes en quién confías, si tú sabes en quién estás depositando toda tu esperanza, déjame decirte una cosa, ese Dios poderoso no te dejará avergonzado. Él es Dios. Y luego este versículo 23 dice, y llamará, dice, su nombre Emanuel. Concentrémonos un poquito en ese, porque hay que confiar en el Señor. Y el trasfondo de ese nombre Emanuel es muy importante porque tiene que ver con la confianza que tú y yo tengamos en Él. Esta frase, esta profecía se encuentra en el capítulo 7 de Isaías, a lo cual yo quiero que tú vayas y veas aquí en la pantalla Isaías capítulo 7 versos del 10 al 14. Es más amplia, pero pensemos en esos versos. Y esta profecía fue dada al rey Acaz. Al rey Acaz. Y mira lo que dice. Habló también Jehová a Acaz, diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios. Ahora, hay que entender lo que está pasando acá, y más adelante en casa lee todo el capítulo 7. Judá estaba siendo amenazado para destrucción. Israel estaba siendo amenazada para destrucción. Sus enemigos la tenían rodeada. Y en medio de esa amenaza, el profeta, hablando por parte del Señor, le dice: pide para ti señal de Jehová tu Dios. Y no solo pídela, ¿cómo le dice después? Demándala. Demandándola, dice, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. En otras palabras, el Señor le está diciendo al rey: pide lo que quieras, que yo te lo daré. Pide lo que quieras, de arriba, de abajo, de al lado, lo que quieras. ¿Por qué? Porque yo entiendo tu situación, le dice el Señor. Yo sé que estás bajo amenaza. Yo sé que tus enemigos te han rodeado y quieren destruirte. Pide lo que quieras. Ahora mira la respuesta del rey. La respuesta del rey la leemos acá en el versículo 11. Dice: y respondió Acaz: no pediré
y no tentaré a Jehová. Qué lindo el rey, qué noble pareciera. Pero el Señor le está diciendo, pídeme. Y detrás de ese pedirme, y nuevamente, ni solamente pedir, sino que demándame. Le está diciendo, ¿confías en mí? ¿Por qué? Porque Acaz tenía otro plan. Acaz había pensado con sus asesores, sus consejeros, pedirle ayuda a los asirios para que le ayudaran a derrotar a sus enemigos. Por eso esa respuesta aparentemente piadosa de Acaz era pura mentira. ¿Y cuántas veces nosotros sonamos así delante de Dios? Lo que Dios quería para el rey era que el rey pusiera toda su confianza en Él. De la misma manera que el Señor quiere que tú hoy pongas toda tu confianza en Él. Te pregunto, ¿dónde está tu confianza? ¿En quién está puesta tu confianza? ¿En quién está puesta tu esperanza? Por eso el profeta, cuando escucha la respuesta del rey, le dice en nombre del Señor. Mira lo que dice aquí en el versículo 13. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino también que lo seáis a Dios. Ahí hay un error, que están repetidas dos veces la misma expresión, pero es solo una. Sino que también les parece poco serme molesto a mí, dijo el profeta, porque dijo a los hombres, incluía a él, ¿no? Sino que también a Dios sean molestos. Mira lo que sigue diciendo en el versículo 14. Por tanto, y es ahí donde viene la palabra que hoy tenemos, ¿no? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Mira, esto es bien importante, porque de una u otra manera el Señor va a cumplir su propósito. Lo que pasa es que el Señor nos da a nosotros la oportunidad de participar en ese cumplimiento. Porque ¿qué fue lo que le dijo el Señor al principio? Isaías pide una señal, pero como no la quiso pedir, ahora el Señor le dice: entonces yo mismo te daré la señal. Por eso dice aquí, mira, en el versículo 14, por tanto el Señor mismo dará señal. Dice: la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Hermano, hermana, Dios, tienes que entender esto. Tú y yo tenemos que entenderlo. Dios es soberano. Dilo conmigo: soberano. Digámoslo otra vez: Dios es soberano. Otra vez, alaba al Señor. Otra vez, digámoslo todos: Dios es soberano. Entonces, como es soberano, Dios quiere compartir contigo parte del plan. Pero déjame decirte que aunque tú no quieras, Él hará lo que quiere hacer contigo. Lo que pasa es que el Señor quiere que tú camines con Él. Dios quiere
que tú te metas en lo que el Señor está haciendo contigo. Mira, todos declaramos hoy que estamos confiados y sabemos que el Señor quiere y hará grandes cosas con nosotros. Y lo mejor que podemos hacer es escuchar a Dios y meternos en el plan de Dios para nosotros. El rey, aquí en el versículo 12, con una aparente piedad, dijo: no, yo no molestaré a Dios de esa manera. Porque eso fue lo que dijo, en otras palabras. No, Dios quiere que cuando Él te diga moléstame, le molestes. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a Dios, y aquí le está diciendo: pídeme una señal, demándame una señal, te está diciendo: ok, depende de mí, confía en mí, descansa en mí, ten y pon tu esperanza en mí. Eso es lo que está diciendo. Entonces, hermano y hermana, en esta mañana yo te pregunto a ti: ¿en quién estás poniendo tu esperanza? ¿En quién estás confiando? ¿O ya tienes un plan? Y ese plan probablemente, obviamente, el plan que el rey Acaz tenía, el cual era buscar asistencia de sus enemigos para que lo ayudaran. Y eso pasa algunas veces, ¿no? Nosotros tratamos de encontrar solución en aquellos que nos quieren ver muertos, que nos quieren ver mal, que nos quieren ver derrotados. Los asirios odiaban a los hebreos. Tanto era así que más adelante los invaden y les quitan 10 de las tribus. Y fue lo que más adelante se constituyó como Samaria. Algunas veces nosotros preferimos buscar nuestro socorro en aquellos que no conocen a Dios. ¿En dónde está tu esperanza? ¿Recuerdan ustedes el Salmo 91 que todos amamos? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro, dice, viene de Jehová. Pero antes dice: alzaré mis ojos a los montes. Y luego pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Por eso hay que leerlo bien, ¿verdad? Cuando dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿Y qué había en los montes de Israel? Altares a Baal y a Acera. Y algunas veces nosotros estamos alzando nuestros ojos a los Baales y a Aceras de nuestra vida. Pero el salmista luego dice: ¿a dónde? Alzaré mis ojos a los montes. Y luego pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no vendrá de lo que hay en esos montes. Mi socorro no vendrá de los Baales. Mi socorro no vendrá de las aceras. Sino que luego el salmista dice: mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Hermano, hermana, pongamos nuestra confianza plena en Dios, cualquiera sea nuestra circunstancia. Y la última parte de ese verso dice, que traducido es, ¿qué dice? Dios con nosotros. Te pregunto, ¿está Dios contigo? Mira lo que dice Juan capítulo 1, 9 al 13. Aquella luz, hablando de Jesús, de ese Manuel, de ese Mesías, de ese Jesús, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo, dice, estaba, y el mundo por él fue hecho. Jesús, Dios. Pero el mundo no le conoció. Y luego dice en el versículo 11, a lo suyo vino. ¿Y qué es lo suyo? Su creación. Y la corona de su creación, que es la humanidad. Pero dice, y los suyos no le recibieron. Judíos y gentiles no le recibieron. Pero dice luego en el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Y cuántos le han recibido aquí a Cristo? ¿Cuántos creen en el nombre de Cristo? Amén. Mira, a ellos dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, tú y yo.
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Y en el sentido espiritual es ahí donde tú y yo nos identificamos con Cristo, cuando somos hechos hijos de Dios. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Tú y yo sí tuvimos a papá y a mamá, pero cuando creímos en Cristo, venimos a ser hijos de Dios, coherederos con Cristo, hijos de Él. Alaba al Señor, alaba al Señor. Por eso Jesús es nuestra Navidad. ¿En quién estás poniendo tu confianza?